Estoy súper contenta hoy porque vamos a tener un espacio súper diferente y eso me tiene muy feliz con el doctor Burgos de la Hora. Como saben, yo ya he pasado por mis 3 cirugías del lipedema y tomé este espacio y le pedí de verdad, de corazón, porque sé que va a ser muy provechoso para ustedes. Me han preguntado muchas cosas y tengo aquí mi lista para el doctor Burgos. Entonces, él muy amablemente nos regaló este espacio para que ustedes puedan, digamos, como llevarse de primera mano la respuesta a muchísimas de las preguntas que me llegan día a día en Instagram. En mi DM últimamente se ve muy, digamos, de este color. Entonces, bueno, nada, quiero comenzar primero como que te presentes un poquito, digamos, a mi comunidad dulce, que la quiero muchísimo. Siempre me encanta decirlo, es el 95% de mujeres. Okay. Y digamos que siempre pienso es la cantidad de mujeres con lipedema que debe haber en mi comunidad. Y creo que esto es un regalo para ellas. Entonces, un poquito, ¿quién es el doctor Burgos de la Obra? Okay. Y bueno, conversamos un poquito. Vale. Soy Enrique Burgos de la Obra, soy cirujano dedicado en exclusiva al tratamiento del lipedema. Hacemos tanto diagnóstico como tratamiento del lipedema, tanto no quirúrgico como quirúrgico. Entonces, bueno, también soy el director médico del IP Medical, que es un equipo de 7 cirujanos que se dedican pues solo a tratar esto, y entonces pues de alguna manera tenemos un poco ya de trayectoria con esta enfermedad, y también nos dedicamos mucho a darle visibilidad a través de redes sociales, a través de colaboraciones y demás. Y bueno, pues contento de haberte tenido aquí y contento de poder hablar más sobre el tema. La primera pregunta, y esta me la hacen mucho porque obviamente el lipedema, sobre todo lo que es Latinoamérica, no hay mucho conocimiento, y creo que a nivel mundial no es que lo hay, pero la primera, creo que me la hacen un montón, y es ¿por qué el doctor Burgos se dedicó al tratamiento exclusivo del lipedema? Vale. Bueno, lo primero que hay que saber es que el lipedema es una enfermedad que es muy frecuente, pero que es muy poco conocida, y además hay pocos profesionales que la traten y muy poquitos somos los que la tratamos en exclusiva. Entonces, yo hace ya muchos años pues tenía una persona muy cercana en mi familia que tenía lipedema, y entonces, bueno, primero como médico pues no tenía respuestas a por qué tenía dolor en las piernas, porque había una respuesta del torso pero no cambiaba la morfología tubular de piernas, rodillas y demás. Entonces pues me puse a investigar y descubrí que existía esta enfermedad que curiosamente lleva 80 años descrita, pero que solo una minoría de doctores conoce, ¿no? Entonces yo como cirujano, porque yo soy mi background es de cirugía general, yo he hecho trasplante hepático, he hecho cirugía laparoscópica avanzada, pues empecé a indagar a ver quién podría operar esto. Y me di cuenta que en mi país, en España, no había nadie que se dedicara en exclusiva a tratar esto, y que había muy poca experiencia. Entonces pues tomé la decisión de formarme fuera en distintas clínicas de Alemania para pues conocer cómo se trata esto y buscar pues esa manera de ayudar a mucha gente, incluida mi familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues me formé en esto, que fue pues una labor un poquito complicada porque no hay tantos centros que conozcan sobre esta enfermedad. Importé la técnica a España y poco a poco fuimos ganando cada vez más experiencia, fuimos llegando a más pacientes, llegan más pacientes internacionales, que es el 80% de los pacientes que recibimos. Y nada, es un poco la trayectoria. Por supuesto, operé a esta persona y claro, es que operar a alguien cercano pues es algo que es complejo, ¿no? Sí. Porque hay mucha implicación emocional. Todo fue fantástico, y yo ya siento que ya puedo operar pues a cualquier personalidad. Total. Porque una vez operado a alguien muy cercano, ya cualquier persona pues es todo mucho más fácil, así que eso fue. Y no solamente, me imagino que no solamente fuiste, pues obviamente el cirujano, sino el cuidador, que correcto. Una persona muy importante en el proceso. Exactamente, entonces el hecho de vivir tan de cerca este posoperatorio también hizo que ajustáramos algunas recomendaciones, que por ejemplo recomendábamos cosas que luego no eran realistas de realizar. Entonces me sirvió también pues para tener esa parte de cuidador y esa parte de estar ahí al pie del cañón, cuidando de todo el proceso, lo cual fue muy enriquecedor, claro. Eso me encanta porque yo siento, y creo que eso lo vivimos nosotras las pacientes cuando pasamos y estamos en manos del equipo, el IP Medical, porque creo que es como súper claro el protocolo, y ya vamos a hablar un poquito más sobre esas pacientes extranjeras, pero creo que es muy claro el protocolo y es muy empático el equipo.
Entonces eso hace, creo que la diferencia de que pues hayas tenido como de primera mano absolutamente todo el proceso completo. Creo que eso lo enriquece mucho y nosotras lo agradecemos infinito, infinito. Bueno, esa era una de las primeras preguntas que tenía. Una de las que, digamos que también me hacen mucho en las redes sociales porque les parece como, bueno, ¿realmente es lipedema o realmente es obesidad o realmente es sobrepeso o realmente son piernas gordas? Como, de hecho, te cuento que en Latinoamérica hay una percepción de que las piernas de portuguesa o las piernas de europea son este tipo de piernas, cuando realmente en la calle no vemos este tipo de piernas. O sea, sí las vemos muy común, pero digamos que no es como que todo es lipedema. Entonces la pregunta sería, ¿todas las piernas gordas o las piernas grandes son lipedema? Bueno, yo lo que creo es que hay que, para tomar una decisión sobre si una paciente tiene lipedema o no, no es una cuestión de un minuto o dos, hay que tomar los pasos necesarios para confirmar que tenga lipedema. Esto pasa primero por una anamnesis, donde la paciente te explica cuál ha sido su trayectoria, si ha tenido respuesta a dieta o ejercicio o no, qué sintomatología tiene, si ha empezado en relación a un cambio hormonal. Hay una exploración donde hay una morfología típica, ¿no? Donde hay una desproporción entre torso y piernas, una forma pues, más tubular y demás. Y luego también la clave en el diagnóstico de lipedema son los síntomas, es decir, la obesidad no duele, el sobrepeso no duele, pero sin embargo la grasa lipedematosa sí genera un impacto en dolor importante, ¿no? En pesadez, dolor y demás. Entonces hay dos entidades principales con las que se tiende a confundir y tradicionalmente pues durante muchas décadas esto ha sido así, de hecho continúa siendo así. Una es la obesidad, en la cual el patrón de distribución es global, es decir, una paciente que tiene obesidad es una paciente que tiene un volumen de grasa pues, excesivo a todo nivel, especialmente a nivel troncular. Y en la obesidad, cuando una persona hace dieta o ejercicio, pues hay una respuesta global. Sin embargo, en el lipedema hay una respuesta muy focalizada en el torso. Es decir, el torso responde a dieta o ejercicio, pero las piernas más de alguna manera se medio mantienen en la misma situación. Y lo que hemos hablado del dolor, que tiene unos sitios típicos de los que ya hemos hablado alguna vez, sobre todo en la cara interna, donde al pellizcar pues generan pues, sensación, sensibilidad, dolor y demás. Ese es uno de los entidades. La otra entidad es el linfedema. En el linfedema hay un problema del sistema linfático. Esto hace que no haya un adecuado funcionamiento y esto va a implicar que hay un acúmulo a expensas, un volumen a expensas de líquido, ¿vale? Ya suele ser una patología que es unilateral y los pies o el pie afectado se hincha, ¿vale? Entonces, para determinar si una paciente que tenga volumen en las piernas tiene lipedema o no, y si es su constitución y demás, pues de hecho nuestras consultas al menos duran 45 minutos, frecuentemente hasta una hora. O sea que es algo que no se debe tomar a la ligera, sino que debe dedicarse un tiempo específico. Incluso me gustaría decirlo yo, que soy una paciente extranjera. Yo tuve mi primera consulta, por supuesto, con el equipo y con Lipe Medical, y mi consulta duró 45 minutos siendo online, explicándome súper en detalle qué era, cómo, en qué estadio yo me encontraba, cómo estábamos, y era súper individualizado. Y eso me encantó, creo que fue como mi punto de partida para entender qué me estaba pasando. Correcto, es importante que cada paciente requiere un enfoque diferente, es decir, hay pacientes que pueden requerir cirugía, otras que no. O sea, también hay que saber que tener lipedema no obligatoriamente implica una cirugía, sino que medidas conservadoras, que sobre todo en grados iniciales, pues, pueden controlar la enfermedad. Y efectivamente, pues son 45 minutos, una hora, porque hay una parte de escucha, hay una parte de análisis de unas fotografías específicas que solicitamos a la paciente. Hay una gran parte de casos que se puede diagnosticar online, pero hay una pequeña porcentaje que requieren confirmación en persona, como son grados muy iniciales o pacientes ya con 4 o 5 liposucciones previas que no es suficiente. Entonces, si no es suficiente, pues lógicamente no podemos programar una cirugía, sino hay que reconfirmar en persona. Pero es cierto que el 80% de los casos pues tiene características muy típicas. La paciente cuenta ese dolor que frecuentemente ha empezado en la pubertad o después del embarazo, o ha empeorado después del embarazo con la píldora anticonceptiva, menopausia y demás. Una distribución muy característica y sobre todo sensibilidad, dolor y demás. Hay que saber también, como inciso,
que a veces los pacientes con lipedema también pueden tener sobrepeso que suelen desarrollar después de la cirugía. Es decir, es frecuente que una paciente que tenga lipedema pues le cueste hacer deporte, por lo tanto, al final gana también volumen, que también gana volumen en las piernas y es como un ciclo negativo Sí. del que le cuesta salir. Entonces, el hecho de tener lipedema no excluye tener sobrepeso o incluso obesidad. En esos casos habrá que valorar si es preciso hacer un tratamiento previo mediante un manejo endocrinológico o incluso bariátrico y después la cirugía, o a veces la cirugía puede ser el primer paso en el cual tratamos las piernas, la paciente es capaz de hacer deporte de nuevo porque gana mucha movilidad y entonces es capaz de perder volumen en el torso. Sí, eso creo que es una de las cosas súper claves porque creo que en algún momento de mi historia yo misma me planteé en mi cabeza una bariátrica porque me costaba mucho moverme, porque hacer ejercicio era doloroso y creo que ese no era mi camino. Entonces creo que eso es súper, súper clave. Hay muchos casos, perdona que te interrumpa, Sí. hay muchos casos ya descritos de pacientes con lipedema con cirugía bariátrica en la cual la pérdida es muy acusada en el torso pero muy mínima En las piernas, porque no es el tratamiento adecuado para pues, ese diagnóstico. Así es. Y ahí viene la otra pregunta que me parece súper clave y es, ¿qué debe hacer una mujer si sospecha que tiene lipedema? ¿Qué es lo primero que debe hacer después de ver esto, después de estar viendo y quizás encontrarse en redes sociales videos como este? ¿Qué debe hacer? Y decir, oye, me identifico, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Vale, tenemos que diferenciar el mundo ideal y la realidad. El mundo ideal, esta es una patología que debería ser diagnosticada fácilmente por incluso cualquier médico de cabecera, médico general. La paciente iría, el médico conocería esta enfermedad, sabría identificarla, sabría pues, las características, la distribución y demás, y le pautaría como primer paso un manejo conservador para ver cuál es la respuesta y si realmente requiere cirugía o no. ¿Cuál es la situación? Pues que la realidad es que la paciente va a un médico que no sabe lo que es, le envía a otro que es el endocrino que tampoco da respuestas, que le envía a otro. Entonces hay un estudio en España que habla de que la media de médicos que visita a una persona para llegar a un diagnóstico es de 5 y la media de años que pasa desde que empiezan los síntomas hasta que recibe el diagnóstico es de 20 años. Entonces son muchos años sin un diagnóstico, con un sufrimiento físico, anímico muy potente y entonces pues poco a poco esto ya va cambiando porque se empieza a conocer, empieza a haber congresos, más estudios y demás, pero la dura realidad es esa, que la paciente va a hacer un peregrinaje muy largo por distintos profesionales sin obtener grandes respuestas. Entonces, a día de hoy, ¿cuál sería el paso, yo creo, óptimo? Pues sería valorar su caso con un especialista, o sea, con un equipo médico que trate mucho volumen de casos, que sepa identificar más grados avanzados, grados iniciales y demás, y que le puedan ofrecer pues, alternativas de tratamiento. Entonces, pues eso es lo que haría. Yo buscaría pues, un equipo especialista en esto, en lipedema, para consultar su caso. Sí, creo que es de hecho yo pasé por ese peregrinaje, yo creo que todas tenemos un pedacito de esa historia donde hemos tocado y nos han dicho siempre la misma respuesta, ¿no? Con dieta y ejercicio eso está listo y llega la frustración y hay todo un componente emocional atrás súper duro de años. Correcto, además de la parte física, que es una parte importante, pues efectivamente hay una implicación emocional, anímica potente, que es la frustración, la culpa, la vergüenza y demás, y una sensación como de fracaso continuado, porque por mucho que una paciente haga dieta o ejercicio de forma estándar, o dieta hipocalórica, por ejemplo, pues pierde, de hecho a veces se ve más la desproporción. Sí. El torso se vuelve muy delgado de aquí, a veces con las costillas marcadas, y las piernas a veces no cambian prácticamente nada. Entonces, también nosotros preguntamos por esa parte emocional y es frecuente, diría que hasta un 15% de pacientes ha tenido en el pasado problemas de ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación y demás, porque por esa situación de culpa, frustración y algo que como que la paciente no entiende por qué es así. Totalmente, totalmente. Yo creo que todas tenemos como un pedacito de esa historia. Y bueno, hablando un poco que siempre me preguntan mucho como, Fabi, ¿por qué a España tan lejos? O sea, yo pues vivo en Bogotá, los que no me conocen, o seguramente sí, pues yo soy venezolana, pero vivo en Bogotá y pues recorrí muchos kilómetros para llegar aquí y poder tener pues mi tratamiento, ¿no? Y sentirme muy segura con el tratamiento que llevamos a cabo con el equipo pues Lipe Medical. Digamos que un poco sobre cómo funciona el proceso para esas pacientes extranjeras como yo. Quiero contarlo un poquito porque eso siempre hay muchas dudas, ¿no? Da mucho miedo, las personas me escriben cosas como no te da miedo que estés lejos de casa o lejos de lo conocido, y la verdad es que quizás a priori sí da un poco de miedo, pero cuando ya
estás aquí y cuando pasas por todo el protocolo y pasas por todo el proceso, pues el miedo pasa a un segundo, tercero y quinto plano, ya no tienes miedo. Entonces quisiera como contar un poco, que les contemos un poco cómo es ese proceso para una paciente extranjera. Vale. Bueno, la decisión de por qué España o por qué el IP Medical, pues es una decisión muy personal que cada paciente tiene que tomar, ¿no? Yo creo que nosotros ponemos todo de nuestra parte para que el proceso sea fácil desde el inicio hasta ya cuando la paciente lleva mucho tiempo operada. Creo que efectivamente, como hemos vivido muy de cerca el lipedema, más de uno de los cirujanos, pues hay una gran implicación en que la paciente se sienta cuidada, que se sienta pues bien atendida, ¿no? Y que también buscamos una cosa muy importante, que es que los resultados sean los mejores posibles para cada caso. O sea, si vemos que hay muchos cirujanos que están empezando a tratar esto o aprendiendo a tratar esto y hacen cirugías como muy limitadas o muy parciales. Es decir, si la capa grasa es esta y lo óptimo, lo que nosotros haríamos sería reducirla de forma muy ambiciosa, pues digamos que están reduciendo un poco la capa de tal manera que el resultado pues es parcial, hay una mejoría, pero no es el mejor resultado posible, sobre todo a nivel de rodilla, tobillo y demás. También está pasando que hay gente que está quitando demasiado, que también genera problemas, ¿no? Entonces, aquí la idea es también la individualización, o sea, no vale hacer lo mismo para todas las pacientes, sino que cada paciente requiere un abordaje diferente. Entonces, ¿por qué elegirnos? Bueno, yo creo que lo mejor es conocernos para ver si realmente pues, hay buenas sensaciones y la paciente se siente cómoda. No, y yo creo que como paciente extranjera, y lo quiero decir súper abiertamente, a nivel de protocolo, creo que nunca tienes ninguna duda, todo está como, cuando tu cabeza tiene una duda, ya te la responden, o sea, eso de verdad me ha pasado en mis 3 cirugías, es como que, ¿cómo será? Y sale o Victoria o Olga o cualquiera de las enfermeras con las que estamos súper en contacto o el mismo médico que está contigo en todo momento está ahí para responder tu duda. Entonces como que nunca te quedas como con ese miedo, con ese susto o en lo absoluto. También es importante saber que el 80% de los pacientes que operamos son extranjeras, entonces no es nuestro día a día. No me parece súper importante. Venga alguien, sino que ya sabemos y tenemos mucha experiencia en ese trato global, ¿no? De hecho, yo creo que somos el equipo a nivel mundial que más nacionalidades opera, porque viene gente de Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Colombia, mucho de Canadá y Estados Unidos y demás. Entonces, vamos a hablar un poco del proceso. Hay una primera parte donde lo que es la parte diagnóstica, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar que haya un primer contacto donde se envía un cuestionario para poder ver que haya claramente pues, datos que sugieran que la paciente tiene lipedema, se piden unas 14 fotografías específicas y se programa una consulta, que hemos hablado de diagnóstico y demás. Se dan las distintas opciones de tratamiento para que la paciente, pues, sobre todo, evalúe. Aquí lo importante es, hablando del miedo de viajar y demás, evaluar qué importancia o qué impacto tiene el lipedema en el día a día de una paciente, tanto a nivel físico como a nivel emocional, y cuánto beneficio podemos obtener. O sea, en relación entre beneficio-riesgo. El riesgo en este tipo de cirugías es un riesgo muy bajo, sobre todo en equipos pues, muy entrenados y que operan solo esta patología, y entonces pues, la decisión de ir a otro país, pues lógicamente pues es algo que da respeto, pero bueno, siempre viene con un familiar y demás. Pero bueno, vamos a volver al proceso que me enrollo. Entonces, la paciente toma la decisión, oye, quiero cirugía, entonces ya ponemos en marcha todo el proceso preoperatorio. Se realizan las pruebas preoperatorias en su lugar de origen, analítica, electrocardiograma, ecografía Doppler para ver que no haya varices, las envía, tiene una consulta con el anestesista vía online y después ya programa la cirugía. Bueno, durante todo ese proceso ha habido mucho apoyo por parte del IP Medical para resolver dudas, hablar de las medidas de compresión, temas logísticos, un poco explicar todo el proceso, lo que va a acontecer. La paciente viene a la cirugía, se realiza la cirugía, se pasa la noche en el hospital. En los días posteriores lo que va a hacer es dedicarse pues, a cuidarse tanto física como anímicamente, hacer los drenajes linfáticos que son muy importantes para reducir la inflamación y mejorar, acelerar la recuperación. Hay también una consulta postoperatoria antes de marcha para ver un poco cuál es la situación, también que la paciente sepa pues, que lo que está atravesando es normal, ¿vale? Porque suele haber un poquito de hinchazón, como ya hemos visto, y si tiene puntos, pues lo normal es que intenta retirarlos aquí y luego ya la paciente viaja de vuelta, que suele ser a los 10 días, cuando es un momento donde ya la paciente está recuperada. Hay centros en otros países que dicen, bueno, los 3-4 días, con la cirugía que nosotros hacemos, es una cirugía ambiciosa que quita mucho volumen,
pues yo creo que tiene sentido esperar a que la paciente esté bien recuperada y se sienta segura, tranquila para poder viajar de vuelta. Durante todo el proceso hay un contacto telefónico muy estrecho, nosotros pedimos fotografías para ver cuál es la situación, estamos a una llamada de distancia, o sea, hay un equipo, nuestro equipo que está pendiente de la paciente, y luego también todas las pacientes tienen los teléfonos de los cirujanos, de todo el equipo de cirugía, incluido el mío, ¿vale? Entonces, pues si hay cualquier cosa que suceda pues por la tarde o en el fin de semana y demás, que tampoco suelen ser grandes cosas, pero bueno, ahí estamos por si hace falta. Es verdad, es verdad. Es que creo que lo más importante es que nunca nos sentimos solas, y eso me encanta, creo que es lo más importante. Tengo una pregunta, y es que me hace muchísimo, sobre todo cuando yo tomé la decisión de ir pues a cirugía, por obviamente, digamos, muchos años de mucho dolor. Hoy en día estoy muy contenta porque me espera una post-vida, post-cirugía, tengo mucha expectativa de lo que viene. Pero siempre me preguntan como, Fabi, pero resultados a largo plazo. ¿Cuáles son tus resultados a largo plazo? ¿Eso puede volver? ¿Realmente vale la pena pasar por todo eso? Porque al final el lipedema no se cura y pues ¿vale la pena o no? ¿Puede volver? Esa es una de las preguntas que más me hacen. Vale. Partimos de la base de que esta es una enfermedad que se está empezando a tratar desde los últimos pocos años y que no hay largas experiencias. Es decir, en el Congreso Mundial del Lipedema, en el que recientemente asistí como ponente, pues se mencionaba mucho esto. No hay estudios a 20 años, a 25 años. Hay algunos estudios con pocos pacientes a 12 años que muestran que los resultados se tienden a mantener, pero es clave que la paciente haga un estilo de vida saludable. Es decir, si reducimos en 80-90% de la capa grasa y la paciente pues lleva una alimentación que no es sana o es muy sedentaria, yo creo que algo un poquito se puede incrementar. Esto es un factor. Otro factor es cuánto de ambiciosos nosotros seamos en la cirugía, y característicamente en Lipomedical pues sí somos partidarios de quitar mucho volumen para que el resultado sea a muy largo plazo, sabiendo que quizás esto implica un poquito más de debilidad los primeros 7 días, ¿vale? Pero sí hemos de buscar pues ese tratamiento a muy largo plazo. La experiencia que tenemos es que las pacientes mantienen la situación, incluso muchas veces la mejoran, porque también hay que saber que hay un componente emocional muy potente, que es que la paciente lleva muchos años, como hemos hablado, de frustración, de culpa, de esto no funciona, vivir constantemente a dieta. Son muy voluntariosas e intentan hacer deporte con mucha frecuencia, pero no hay una respuesta. Entonces, cuando acabamos el proceso y la paciente se ve con las piernas pues esbeltas, ligeras, sin dolor, pues hay un cambio anímico muy potente que ayuda a mantener una motivación para nutrirse de forma saludable, lo que llamo una forma de alimentarse antiinflamatoria, y luego hacer deporte es mucho más fácil, es decir, las piernas son mucho más livianas, no hay dolor después de haber hecho deporte, empiezas a ver los músculos, entonces hay un cambio anímico tan potente que ayuda mucho a mantener esa motivación y ese resultado, y muchos pacientes continúan con una pérdida posterior por ese impacto anímico más adelante. Entonces yo creo que dos factores importantes: uno, la intensidad de la cirugía, que yo creo que debe ser al menos bastante ambiciosa, y dos, que también la paciente después sepa que la cirugía no es el final del camino, sino que es el principio de un nuevo camino en el cual es más fácil pues, vivir, hacer deporte, andar largas distancias, mantener una nutrición saludable. Súper. Tengo una última pregunta y creo que sería esta, y es mía. Esta no me la hicieron ustedes, pero yo la tengo aquí. Y es, ¿cuál es como la mayor satisfacción que te da pues a ti de tratar el lipedema? Bueno, pues, difícil, no, muchas cosas. No, porque lo tengo muy claro. A ver, a mí lo que me gusta mucho de dedicarme a esta enfermedad es la capacidad de transformar la vida de una paciente, donde hay pacientes que vienen de mucho sufrimiento. O sea, la paciente con lipedema no es una paciente estándar que un día acude a no, es una paciente que lleva una labor de investigación muy larga sobre qué es lo que le sucede, lleva muchos años como luchando contra propios médicos, ¿no? Que no le han sabido dar respuestas. Es una paciente que viene con mucha ilusión, pero a la vez con mucha exigencia, y yo creo que la clave de un tratamiento como esto es cómo transforma la vida de una paciente, y donde esa misma paciente que pues incluso su forma de vestir es una forma determinada, ocultando piernas, nunca lleva pantalones cortos, botas y demás, su forma de actuar, de relacionarse
la forma en la que ejercita y sobre todo la calidad de vida que tiene, pues cambia por completo con un tratamiento que uno como cirujano pues hace con sus propias manos, como un poco de forma como muy artesanal, porque también la cirugía del lipedema pues es una cirugía donde hay una parte donde es quitar volumen, que yo creo que eso es fácil, ¿no? Y hay otra parte donde se busca el mejor resultado posible, el resultado que la paciente merece, y para eso es pues, chequear y buscar que el resultado sea, si no es perfecto, pues que sea el mejor posible para ese caso concreto. Entonces es muy bonito ver cómo, es verdad que los pacientes luego vienen, se operan y ya se van a su país, es difícil que vuelvan a hacer un chequeo y demás, pero como por redes sociales y más ves cómo se transforma por completo su vida a largo plazo, y la verdad es que da mucha satisfacción. Sí. Me encanta, me encanta. No, y la verdad yo creo que como paciente apenas comienza mi vida post cirugías de piernas y estoy muy contenta. Yo creo que nada más en la primera cirugía yo empecé a sentir el cambio y la diferencia. Y bueno, nada, ha sido todo un camino, un proceso. Creo que siempre les digo como esto no es de la noche a la mañana, es un proceso largo. De hecho, yo tengo que esperar todo un proceso de desinflamación para ver un resultado final, pero cada cosa ha valido la pena. O sea, cada sacrificio desde todo punto de vista mental, emocional, físico, ha sido como completamente vale la pena. Entonces nada, espero que les haya encantado, pero muchísimo, y muchísimas gracias, doctor Burgos, por este espacio. Yo creo que va a ser muy enriquecedor para muchísimas mujeres que tienen muchas dudas, que todos los días como que están pensando, realmente el lipedema está en mí, no está en mí, ¿qué debo hacer? Creo que va a ser como mucha luz para muchas mujeres. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Javi, por haber venido, por documentar todo tu proceso, que es un proceso que hay que decir que no es muy sencillo, sino que hay muchos altibajos emocionales y demás, y tiene mucho mérito el documentar cada paso del proceso, todo lo que implica a nivel físico, emocional y demás. Y bueno, pues gracias a todos por estar atentos a esta entrevista y por conocer un poquito más sobre esta enfermedad. Súper, muchas gracias.